Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo una interacción en la que vamos a ver qué piensa, qué siente cara a tu persona especial. Antes de nada, como siempre, muchas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, si no te has suscrito te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Gracias a todos. También os dejo en la cajita de descripción, debajo del título del vídeo, los tiempos de cada opción y mi enlace a mi otro canal de tarot, Tarot Divergente, donde hago otro tipo de temas interactivos pues, distintos a estos que normalmente aquí me centro en el amor. Gracias a todos, de verdad, por estar ahí, por vuestro apoyo y cariño. Vamos con las opciones. La primera opción, Bruja Naranja, con el tarot Cosmic Cycles. Opción número 2, Bruja Morada, con el tarot de la Nuit. Y opción número 3, Bruja Azul, con el tarot Golden Journey, edición de luz. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar en interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, Bruja Naranja, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Antes de nada, vamos a ver las energías con esta persona. ¿Cómo está la energía en general con él o con ella? Opción número 1, Bruja Naranja. ¿Cuál es la energía que hay entre vosotros o vosotras ahora mismo? Opción número 1, Bruja Naranja. ¿Cuál es la energía que hay entre vosotros, vosotras ahora mismo? Señales. Vamos a ver más. Espera, voy a sacar más cartas. Equilibrio. Primeros pasos. Bueno, yo siento que esta persona te está enviando bastantes señales. Y si no lo está haciendo, lo va a hacer muy pronto, ¿eh? Aquí hay muchas señales de que os gustáis, de que aquí hay algo, de que os atraéis bastante. Yo veo aquí como una sintonía, una conexión bastante interesante e intensa. Yo siento que aquí en esta opción es como que le gustaría avanzar. A mí estas señales, como conseguir ese equilibrio y dar los primeros pasos hacia ti, hacia decirte, perdón, que le gustas, ¿vale? Pero sí que es verdad que con esta traición puede ser que tenga ahí miedos, dudas o que tenga, bueno, pues algún tipo de obstáculo que puede ser que os separe, ¿no? O que no lo tenga nada claro. A lo mejor, bueno, pues ha tenido experiencias que le han traicionado en el pasado, o tú tampoco quiere traicionar lo que está sintiendo por ti, ni cortar este avance con esos primeros pasos. Fíjate, es lo que estoy sintiendo. Es como, necesito estar en equilibrio, fíjate qué cartas más similares, ¿no? Con una gran similitud. Este equilibrio, aquí este hombre o esta mujer haciendo equilibrios para encontrarse a gusto contigo, para ver cómo hacer las cosas de la mejor manera. Y aquí es como cortar esta cuerda, es decir, no quiero traicionar a mis sentimientos, no quiero traicionarte a ti, quiero hacer las cosas de una manera bien, para dar los primeros pasos para avanzar. ¿Ves? Es que es muy claro. No quiero tomar la iniciativa sin pensar, quiero hacerlo desde un respeto, quiero hacerlo desde una empatía, quiero hacerlo de una manera adecuada, ¿vale? Es lo que estoy sintiendo en esta opción. Por otro lado, siento que es bastante bonito y que es una relación como muy sana, ¿no? Esta persona piensa mucho en ti a la hora de tomar acción, a la hora de tomar decisiones contigo. Recordad que son interactivos generales, si no resuena nada, cambia de opción, ¿vale? Porque a veces me ponéis comentarios que no les entiendo, sinceramente, pero bueno, porque no será por decir que son interactivos generales y que todo lo que digo no es para ti. Si no resuena, pues cambia de opción. Opción número 1, Bruja Naranja. Vamos a ver qué piensa de ti, de la situación que piensa. Opción número 1, Bruja Naranja.
Bueno, pues aunque a lo mejor ahora esté la cosa un poco estancada con este colgado o no esté avanzando, quiere hacer las cosas bien, como te digo, te empezará a mandar señales porque quiere un éxito contigo. El 6 de bastos aquí me habla de un éxito, de una victoria. También te diría que quiere una estabilidad y que quiere hacer las cosas bien, no precipitarse. ¿Ves? Está siguiendo como una estrategia. Este rey de espadas, fíjate que aquí nos habla de un investigador, de un policía que está como recabando las pistas, también está recabando las señales que le llevan a ti. Es decir, bueno, esta persona estará enamorada, enamorado de mí, le gustaré, tendré posibilidades. Esto es lo que está pensando esta persona ahora mismo. Sobre ti, sobre vuestra conexión. ¿Me lo estaré imaginando o será algo real? Pero aquí hay algo muy bonito por ambas partes, te lo digo, hay algo muy bonito por ambas partes. Eh, Quiere acercarse a ti, está pensando en ello, pero quiere hacerlo, como te digo, de una manera equilibrada, de la mejor manera, con esta templanza. Yo siento que quiere comunicarse, si hay comunicación, quiere que esa comunicación aumente, quiere incluso confesarte lo que siente, en muchos de los casos, yo es lo que estoy viendo, no consigue sacarte de su mente y piensa en ti muchísimo, muchísimo. Cuando piensa en ti, yo siento que su energía es como que se transforma a positividad, no sé, le transmites como muy buena energía y cuando piensa en ti, cuando piensa, perdón, en el futuro siempre apareces tú, ¿no? Se imagina compartiendo tiempo contigo. ¿Ves? Es que aquí hay también como nostalgia, como un echar de menos, no sé. Piensa mucho en ti, ¿eh? Pero tiene también miedo, yo siento que puede ser que haya tenido experiencias en el pasado o a lo mejor incluso contigo, ¿no? No muy buenas, adáptalo. Para algunos puede ser que sea contigo, para otros con otras personas en el amor. Entonces es como, tengo miedo de hacer las cosas mal o de que a lo mejor tú no quieras nada conmigo o de pasarlo mal, de sufrir con esa traición también con este tres de espadas. Quiere hacer las cosas, como te digo, de una manera muy equilibrada, muy bien, pero creo que es como que tenéis que vivir algo y yo siento que no eres alguien más para esta persona, eres alguien importante. Se pregunta cómo sería estar contigo, cómo sería una relación contigo, si os llevaríais bien, si esto funcionaría. Yo siento que le da muchísimas vueltas a la cabeza, sobre todo por la noche. Por la noche te piensa mucho, tiene la esperanza de que esto vaya hacia adelante. Y yo, como te digo, aquí veo algo muy potente, ¿eh? Muy potente. Es una persona que quiere concretar algo contigo, que piensa que estás como en bucle. Le genera hasta conflicto el hecho de no poder avanzar o de que esto salga mal. Puede ser que haya condicionamientos en algunos de los casos. Adáptalo porque veo aquí como cargas, ¿vale? Es una persona bastante trabajador, trabajadora y alguien que quiere algo estable contigo. Puede ser que tenga que romper ahí con algo, con sus miedos, con alguna persona tóxica si está en pareja. Adáptalo porque veo condicionamientos, pero pensar en ti piensa muchísimo y tiene muchas ganas de avanzar. Le gustas mucho, mucho, mucho. Vamos a ver, la socio número uno, bruja naranja, ¿qué piensa de ti? ¿Qué piensa? Es como que muchas veces se pone una máscara para no darte a entender lo que siente, pero siente mucho más de lo que dice o de lo que te transmite, ¿vale? Te ve como parte de su familia, yo siento que te ve como, es como estar en casa cuando está contigo, cuando piensa en ti, ¿no? Estoy a gusto, siento que que eres la persona ideal, la persona correcta y no me rindo a crear algo contigo, aunque a lo mejor haya obstáculos o tengamos ahí, bueno, pues alguna circunstancia no muy buena. Me siento mal, me siento como huérfano, huérfana cuando no estoy a tu lado, cuando no pienso cuando no puedo estar contigo o hablar contigo, ¿no? Sí que es verdad que está pensando mucho cómo hacer todo esto, que se está intentando tranquilizar con ese rey de espadas al principio que me salió, pero aquí hay una conexión brutal y él o ella lo sabe y tú también. Cuando te mira, yo siento que se para el mundo. Además, fantasea mucho con estar contigo, ¿eh? Sí, sobre todo por la noche. Le da muchas vueltas a cómo sería estar contigo, le da muchas vueltas a en algún momento podremos estar juntos, juntas, cómo sería una relación, cómo será en la intimidad si no ha tenido nada contigo íntimamente. Fantasea muchísimo, muchísimo con estar contigo. Vale, vamos a ver ahora qué siente por ti. Vamos a ver qué siente por ti. Opción número uno,
Bruja naranja, ¿qué siente por ti? ¿Qué siente? Opción número uno, bruja naranja. Bueno, pues fíjate, el 10 de copas, es que ya estoy sintiendo una energía, yo veo a esta persona que está enamorado, enamorada de ti, que eres para él o para ella familia, eh, quiere un éxito contigo, quiere construir un hogar, quiere algo estable. Es lo que vengo viendo toda la lectura, la energía que me transmite la lectura, que te lo he dicho ya en que piensa. Veo que también es como que le da muchas vueltas a la cabeza, que tiene miedo a lo mejor de que si te comunica lo que está sintiendo, que siente algo muy, muy profundo por ti, pues que tú te alejes de lo de ella. A veces incluso se aleja porque le abruma tantos sentimientos, no sabe cómo gestionarlo, pero sí que es verdad que le apetece avanzar contigo, siente bastante por ti. También veo una persona que muchas veces duerme mal, que no se concentra, que está muy, pues eso, en las nubes, ¿no? Tiene muchas fantasías contigo y yo siento que, bueno, aquí hay sentimientos auténticos y esta persona yo es que le veo enamorado, enamorada de ti. Lo que pasa es que está en conflicto un poco, tiene miedo a pasarlo mal, a sufrir, a perderte también siento, pero aquí hay una conexión brutal. La estrella, puede haber cargas, es verdad, pero tiene muy claro lo que siente por ti, ¿eh? Tiene muy claro, tiene clarísimo lo que siente por ti. Y yo siento que si no te ha dado señales, va a empezar a hacerlo. Bueno, si os une el trabajo o os veis en el área laboral, esta persona, yo siento que le encantas, es que le encantas. Le gustaría trabajar porque esto funcionara, le gustaría poner todo de su parte para que fuera todo bien contigo. Le importas muchísimo y le da muchísimo miedo perderte, te lo vuelvo a decir. Hay una conexión emocional muy fuerte y yo siento que le apetece darse una oportunidad contigo, pero ahora mismo tiene dudas, ¿no? Está entre sí, pero no, no lo sé. Igual si le digo algo me rechaza o por eso está haciendo las cosas de una manera lenta, pero yo veo que aquí pronto se va a mover, ¿eh? Están las cosas estancadas, pero te echa tanto de menos. Aquí hay una conexión tan bonita que no va a poder mirar hacia otro lado, ¿vale? Está intentando controlarse, porque tiene también muchos miedos, es lo que te digo. Siente una energía muy bonita hacia ti. Yo le veo, ya te digo, enamorado, enamorada, pero es eso, tiene mucho miedo también. Tiene ganas de construir algo contigo. Yo siento que le haces feliz simplemente, pues con pensar en ti ya es feliz. Y yo siento que lo que está sintiendo es algo tan grande que pronto te lo va a expresar o va a hacer algo para tener un acercamiento contigo y para confesarte lo que siente. De momento se está resistiendo, pero fíjate, yo veo aquí que va a tener las fuerzas o que va no va a poder más y va a dejar de ocultarte lo que siente. Fíjate, me hablan de eso. Va a dejar de mentirse a sí mismo, a sí misma, o de engañarse, o de no tomar acción, ¿no? Porque aquí hay algo muy bonito con este 2 de copas, hay mucha afinidad. Esta persona está enamorada o enamorada de ti y le apetece construir algo contigo. Opción número uno, bruja naranja, o sea que siente bastante por ti, aunque a veces igual no te lo demuestra, o se aleja, o tiene miedo, pero vamos a ver qué siente por ti. Opción número uno, bruja naranja, qué siente por ti. Pronto vas a tener noticias de esta persona y yo siento que va a hacer algo, ¿eh? Es que yo siento que es como que no tiene, que tiene esa falta de confianza en él, o incluso a lo mejor en ti, en él o en ella, incluso a lo mejor en ti, a la hora de que puede ser que lo haya pasado mal, o que a lo mejor haya tenido, bueno, también piensa que a lo mejor tú no le correspondes, pero yo veo ahí un acercamiento con esta reconciliación. Va a ser como un poco inesperado, puede ser que te invite a cenar, a hacer algún plan ahí juntos, juntas, y que te confiese que está enamorado o enamorada de ti. No para de pensar en ti, necesidad de pensar, no para de pensar en ti, tiene miedo también a comprometerse y que luego, pues eso, hay muchos miedos, que pierda o salga mal. Puede ser que haya terceras personas en algunos de los casos, o que también es verdad que tenga ahí una experiencia con una ex que haya salido bastante mal. Entonces es como que, pero no puede seguir pasando de esto, ¿no? O sea, siente tanto que huye, mira, huye de mí, yo te perseguiré. Es como, por mucho que huya, tú siempre estás en mi mente y, y por mucho que eso, tiene falta de confianza también en él o en ella. Es como, em, igual no soy suficiente para ti, igual si te digo algo me rechazas.
Y claro, ¿qué pasaría si me rechazaras? No sé si nos vendrá bien para estar, para tener una relación, igual nos va mal, o tú no sientes lo mismo que yo, o me precipito, o está buscando un poco también el momento oportuno. Pero yo siento que va a llegar a un punto que ya no va a poder más y esto va a explotar con ese caballero de copas. Y yo voy a ir como a algún plan juntos, juntas, que te proponga hacer algo. Vamos a ver qué hará. Pero yo siento que sí que va a haber un acercamiento, ¿eh? Opción número uno, bruja naranja, ¿qué hará próximamente esta persona? Opción número uno, bruja naranja, ¿qué hará contigo, con la situación, contigo? ¿Qué hará próximamente? Está dudando mucho, pero le encantas, le gustas muchísimo. Yo siento que va a tomar acción. A mí la emperatriz me habla un poco de manifestar sus deseos, ¿no? De empezar a crear algo contigo. Y fíjate que se une mucho y se enlaza muchísimo con esos primeros pasos, dar los primeros pasos para estar contigo, tener ese acercamiento, conseguir ese equilibrio y te va a mandar muchas señales. Vas a empezar a notar cambios en él o en ella, muchas señales. De momento está indeciso, indeciso, pero siento que sí que va a avanzar, ¿eh? Bueno, el dos de copas. Es que te digo que sí. Mira, me habla de comunicación. Comunicación, un acercamiento hacia ti, la estrella. Siento que es como que no te lo esperas y te va a dar muchísima esperanza, te va a dar como mucha ilusión, te va a hacer mucha ilusión esto, ¿eh? Que por fin se abra a ti, que te diga lo que siente, porque tú en muchos de los casos no sabes lo que siente por ti y es como me lo estoy imaginando, no sé si esto es verdad. Quiere formar parte de tu vida, quiere acercarse a ti y ve una energía de conquista, ¿no? Una energía de acercamiento sincero, va a buscar la manera de estar más presente en tu vida, de hacer planes contigo, como te digo, va a dejar los miedos a un lado, experiencias a lo mejor pasadas traumáticas, y yo siento que va a avanzar. Aquí hay mucha pasión, mucha fantasía. Yo veo un encuentro además pasional muy bonito entre vosotros, vosotras. Como por sorpresa, el loco, me lanzo, ya no puedo más, a lo mejor queda contigo, cenáis o hacéis algún plan y te besa, no puedo más, no puedo más. O te confiesa lo que siente, ¿vale? Va a moverse, va a moverse. Yo siento que quiere que esta historia avance y que ya no va a tener más dudas. Si está receptivo o receptiva con él o con ella, cuando te lo diga, bien. Y si no, pues bueno, por lo menos lo he intentado, ¿no? Es lo que, lo que quiere. Bueno, yo veo algún plan. Algún plan. Puede ser que te lleve o que vayáis a algún sitio, a algún parque de atracciones, a algún sitio a ver fuegos artificiales también, igual de cara a este mes. Aquí en San Juan, donde yo vivo es fiesta y, y son muy típicas las hogueras. A lo mejor, y fuegos artificiales. Me ha recordado a eso, a lo mejor algún plan. Además, San Juan es, bueno, como el santo de los enamorados, ¿eh? Así que me parece muy interesante. Es como, fíjate, algún parque de atracciones con la noria, lo he dicho, pero es como voy a girar esa noria, voy a crear oportunidades contigo, voy a manifestar mis deseos con esa emperatriz. Yo eres lo que deseo, quiero un éxito contigo y voy a por todas. Y si no me correspondes, pues bueno, lo he intentado al menos, ¿no? Voy a intentar que esto funcione, voy a darte lo mejor, voy a poner de mi parte, voy a dejar de estar encerrado o encerrada en mí con esos sentimientos, pues eso, de esa introspección. Y poco a poco vamos a crear una relación sana y estable si tú quieres. Voy a dejar a un lado miedos, dudas. Quiero algo estable. Voy a romper con los conflictos y quiero estar contigo. Lo tengo claro. Estos enamorados me habla de eso. De que aunque ha estado indeciso por sus miedos, yo siento que va a tomar acción. El rey de bastos. Va a dejar pues eso, de autoengañarse, de resistirse a lo que siente y va a comprometerse con esos sentimientos. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja naranja, que era próximamente contigo. Opción número uno, bruja naranja, que era próximamente contigo. Fluir, va a fluir contigo, con la situación, con los sentimientos. Siento que va a haber un cambio en él bastante o en ella importante. Quiero un éxito contigo. Yo veo conversaciones, comunicación, secretos que salen a la luz. Aquí hay muchísima pasión. Va a fluir, va a avanzar y va a crear algo nuevo contigo. También desde una amistad, desde tratarte muy bien, cómo protegerte, cuidarte. Yo siento aquí una energía también muy tierna, a la vez que pasiones. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja naranja. ¿Qué hará próximamente esta persona contigo? ¿Qué hará? Yo veo ahí como una invitación, como te digo, o, o a una acción que te va a llamar mucho la atención, ¿eh? O sea, que no te lo esperas para nada. Mira, la armonía. Siento que quiere estar bien contigo, que quiere crear algo contigo bonito.
la buena noticia, se va a comunicar contigo. Va a haber ahí un despertar en vuestra relación. La esperanza es como, tengo que moverme. Tú lo presientes y va a dejar sus miedos a un lado. Va a haber ahí un giro inesperado hacia crear algo juntos, juntas, ¿vale? Va a luchar contra sus emociones, porque al final, de miedo, ¿no? Porque al final también son como tu enemigo. Y va a dejar a un lado esos miedos para construir algo contigo bonito, estable. Es una energía, yo siento en esta acción muy de avance, pero también es verdad que no quiere hacerlo a lo loco, es decir, quiere ir poco a poco, conociéndote más, que las cosas vayan poco a poco, no precipitarla. Lo que pasa es que es verdad que siente tanto por ti que ya no lo puedo ocultar más y que aunque no quiera, van a ir las cosas más rápido de lo que a lo mejor le gustaría, porque es como, wow, es que aquí hay mucha pasión también, al igual que sentimientos, y esta persona, como te digo, está enamorada de ti. Opción número uno, bruja naranja. Hasta aquí tu lectura. Voy a sacarte por último un consejo. Si te ha gustado, si te ha ayudado, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal. ¿Qué opción has elegido? Coméntame. Comparte el vídeo con alguien si crees que le puede ayudar. Hypea el vídeo también que me ayuda a tener más visibilidad en YouTube. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número uno, bruja naranja. Un consejo para ti. Libera tu agenda. Vas a tener que liberar tu agenda para hacer sitio a esta persona. ¿Cuándo quedamos? ¿Cuándo nos vemos? Tengo algo que contarte. Te va a llamar mucho la atención. Permite que llegue. Aquí va a venir algo muy bonito entre esta persona y tú te lo mereces, así que me están diciendo, permite recibir, te mereces todo lo mejor, permite, abre los brazos para que llegue esto, todo lo bueno. Y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Va a llegar algo muy bonito a tu vida y me están diciendo que te lo mereces, que puede ser un deseo que llevas pidiendo tiempo con esa estrella y que va a ir todo muy bien, así que te entregues a esta relación. Opción número uno, bruja naranja y que no tengas miedo. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, como te digo. Gracias por todo. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos, martes y viernes a las 9 de la noche en española. Si por lo que sea no puedo subir el vídeo, grabarlo, os lo comunico a través de las publicaciones del canal. Gracias por todo. Hasta pronto. Que vaya genial. Opción número dos, bruja morada, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Opción número dos, bruja morada, ¿cuál es tu energía? Vamos a ver las energías en general, ¿no? Vamos a ver cuál es la energía hacia esta persona, cómo está la energía entre vosotros, vosotras ahora mismo. Opción número dos, bruja morada. ¿Cómo está la energía entre vosotros, vosotras ahora mismo? Opción número dos, bruja morada. Condicionamientos. Bueno, veo a esta persona como un poco pensando en ti, como en una cárcel, como atrapado, atrapada en sus pensamientos o en lo que quiere contigo, que hay bastantes condicionamientos, ¿vale? Adáptalo. Como siempre os digo, son lecturas generales. Si no resuena con vosotros, escoger otra opción, tenéis que adaptar. No es lo mismo una lectura general que una lectura privada. Una lectura general conecto con las energías de muchas personas a la vez. Bueno, esta persona hay veces que yo siento que no actúa con coherencia. Aquí hay condicionamientos, entonces yo siento que para él o para ella es un reto estar contigo y hay veces que va y viene, ¿no? Que parece que sí que a lo mejor siente algo, otras veces no, a veces avanza, a veces no. No actúa con coherencia, es lo que siento. Te vuelve un poco loco. Esta persona es como que, uff, a veces te satura, incluso estoy viendo, ¿eh? Vamos a ver. Opción número dos, bruja morada. Vamos a ver qué piensa de ti, de la situación. Opción número dos, bruja morada, ¿qué piensa? Opción número dos, bruja morada. Y esos condicionamientos, se me acaba de caer ya la torre. Esos condicionamientos, adáptalo, puede ser, pues, diferencia de edad, diferencia geográfica, parejas por el medio, que estéis en una relación en oculto y esta persona no te elija al final porque no, bueno, cargas familiares, no sé, adáptalo. Que esté mal visto que estéis juntos por algún motivo, juntas, se me acaba de caer la torre. Aquí esta persona piensa y siente que tiene algo que romper contigo para poder, o sea, perdón, algo que romper para poder estar contigo. Puede ser una familia, puede ser un hogar que él o ella tiene, hijos, pareja. Yo veo que sí que le interesas con este caballero de copas, pero luego es como que te piensa en silencio con esa torre,
Hay momentos en los que no consigue concentrarse por pensar en ti, pero luego también es verdad que fíjate que veo una persona un poco orgullosa, orgulloso, ¿eh? Es como, vale, sí, pienso mucho en ti, pero luego no actúo. Con esta torre y el emperador. Puede ser que os una el trabajo con este hecho de oros, que a lo mejor le veas en tu trabajo, seis compañeros de trabajo, compañeras, o que a lo mejor, bueno, pues acudas a su trabajo, compartáis el área laboral. Pues a lo mejor que él trabaje o ella, yo qué sé, imagínate en un gimnasio y tú vayas a ese gimnasio, por ejemplo, por decir algo. Esta persona piensa en trabajar o en avanzar contigo y cuando lo hace es como que no rompe con aquellos condicionamientos, está como atrapado, atrapado, ¿vale? No termina de actuar con coherencia. El estar contigo es como un reto para él o para ella, pero no termina de avanzar. Definitivamente, ¿no? Es como que avanza, retrocede. Si en algún momento habéis hecho algún plan, esta persona sí que piensa en retomar esos planes, ¿no? En volver a tener ahí como un acercamiento contigo. También a lo mejor algo pasional, ¿no? O algún encuentro pasional. Pero es como que luego cada uno por su lado, ¿no? Es lo que estoy sintiendo y viendo aquí. Es decir, aquí hay conflictos, aquí hay condicionamientos, aquí hay obstáculos. Entonces siento que piensa en conversaciones que ni siquiera también han ocurrido todavía, en hablar contigo. Le gustas muchísimo, aquí hay muchísima pasión, la traes mogollón con esta reina de bastos. Pero está un poco en conflicto. Siento que, ¿ves? Está como a veces en su mundo. Hay como distancia entre vosotros, vosotras, aunque no sea geográfica de distancia, de que esta persona se aleja de ti, a veces vuelve. Se pregunta constantemente también qué estarás haciendo. Imagina escenarios contigo, es decir, con ese tres de copas. Imagina, pues eso, teniendo a lo mejor fantasías pasionales contigo, ¿no? Y veo que a veces puede ser que no sepas de lo de ella, a lo mejor en algunos días o en algún momento, pero luego siempre regresa a hablarte. Veo como comunicación intermitente, pero siempre te busca. No consigue cerrar esta historia en su cabeza. Yo siento que te piensa, perdón, más de lo que aparenta, con pensamientos repetitivos, muchas veces te extraña, te echa de menos, pero hay bloqueos, hay muchos bloqueos aquí, con lo cual, eh, a la hora de plantearse una relación estable contigo, hay muchos miedos, dudas, como que se mete mucho en sí mismo con ese ermitaño, con ese ermitaño, se mete en sí mismo, ¿no? Es como no me apetece avanzar. Aquí lo que veo es muchísima pasión, mucha. Luego preguntaré qué siente por ti, pero veo muchísima pasión. Mira, se me acaba de caer ya decir la verdad. La carta de decir la verdad. Ahora vamos a ver. Vamos a ver qué piensa de ti, de la situación, qué piensa opción número 2, bruja morada, qué piensa. Bueno, pues es como que ya te digo, le cuesta expresarse, decir la verdad sobre sus sentimientos, sus emociones. Es alguien que le cuesta mucho es muy, alguien como muy hermético, hermética. La isla del tesoro, siento que sí que le importas, pero luego muchas veces no te lo da a entender. La relación muchas veces estanca, que hay mucha pasión, mucha atracción, luego siempre vuelve con ese no te rindas, fluye un poco igual las cosas, pero luego se estancan, con ese respira, la paz. Es verdad que te busca porque le transmites paz, le transmites confianza, comodidad, pero luego no se mueve de su zona de confort. Es como, vale, sí, me atraes bastante y me gustas bastante, pero estoy así bien o no me quiero complicar la vida. Para mí me supone un reto con el reto y la torre, ¿no? El estar contigo, entonces prefiero estar cómodo, cómoda. Hay condicionamientos, no me apetece avanzar, no me apetece, pues eso, tomar determinación o decisiones contigo. Vamos a ver qué siente. Opción número 2, bruja morada. ¿Qué siente por ti esta persona? ¿Qué siente por ti? Opción número 2, bruja morada. ¿Qué siente por ti? Se me están cayendo todas las cartas. Mira, se me acaba de caer el sol. Bueno, pues yo siento que aquí con este sol sí que le gustas bastante, sí que la atraes. Le gusta si ha quedado contigo, habéis hecho planes. Bueno, pues cómo le tratas, tu energía, cómo está contigo muchas veces. Pero es verdad que este caballero de espadas, con la espada clavada en el suelo, siento que es como que no toma mucha acción. ¿Qué siente por ti? Hombre, pues yo te diría que hay mucho deseo, que es verdad que tiene más sentimientos de los que te expresa o de lo que dice. O sea, yo veo una persona que sí que siente por ti, aunque no actúa con coherencia, como te digo, no actúa de una manera
en el sentido de abrirse al 100%, ¿no? Es alguien como muy hermético, hermética. No es alguien equilibrado, equilibrada en ese sentido. Aquí hay muchísima pasión, le afecta más de lo que aparenta, lo que está sintiendo por ti y lo que le transmites, y siente mucho más de lo que permite reconocerse a sí mismo. Es decir, es como, no pienso o intento que no se me note, o me digo a mí mismo, pues es que no sientes tanto por ella, por él. Sí sientes, lo que pasa es que no lo quiere dar a entender o no, es como que no lo quiere reconocer. Guarda sus sentimientos porque no se atreve a expresarlos. Y le cuesta mucho controlar lo que siente por ti, ¿eh? Muchísimo. Yo siento que aquí hay mucha pasión, muchas fantasías, también como te digo. Yo en esta opción siento que está entre dos opciones. Es decir, o entre otra persona y tú, o entre a lo mejor un condicionamiento y tú, con esos condicionamientos. Puede ser que haya varios condicionamientos. Es como que está muy indeciso. Sí que le encantaría abrirse a ti y tener algo contigo, pero corta ese avance. Fíjate, la muerte es como, vale, no termino de avanzar. Me resisto. Es que se resiste muchísimo esta persona. Y esto también le produce dolor y a ti también. Es como que estás ya cansado, cansada de esta situación, de que no se abra, de que no avance, de que no dé pasos hacia ti. Yo siento que hay emociones escondidas, que no te las confiesa, que no está siendo completamente sincero, sincera con sus sentimientos con respecto a ti. Mira, la comunicación a veces es pobre o intenta manipular lo que siente o es como que él o ella lo mascara más con atracción pasional que otra cosa, pero yo también veo sentimientos, ¿eh? Hay mucha inestabilidad en esta opción. Siento que esta persona le veo además muy bloqueado, bloqueada, fantaseando muchísimo contigo, pero engañándose con respecto a lo que siente, no dando pasos, dejando mucho que el azar, el destino, bueno, como diciendo, bueno, a ver qué pasa. Si tiene que ocurrir, pues que ocurra. Si no, yo igual no me muevo, ¿no? Así que le veo así a esta persona, tengo que ser sincera, y le veo así. Opción número dos, bruja morada. ¿Qué siente por ti? Opción número dos, bruja morada. ¿Qué siente por ti? Es como no termina de evolucionar. Es como que carga esa evolución, pero luego no termina de avanzar contigo. Falta de franqueza, es como a veces sí, a veces no, o me das a entender que quieres algo conmigo, pero luego no. Piensa como tú a la hora de que yo siento que sí que hay aquí algo bastante potente. Es como una adicción para él o para ella, porque ha intentado pasar de ti, pero no puede, y tú de lo de ella también, ¿eh? Pero cuando mira hacia el futuro, es como que hay demasiadas cosas en la cabeza, demasiados condicionamientos, se aturulla, se agobia, y muchas veces se termina alejando de ti, para luego regresar con ese juicio que me ha salido antes, ¿eh? Te oculta la verdad de lo que siente, y si en algún momento te lo ha dicho, huye. Si tú huyes de él o de ella, te persigue, no termina de tomar decisiones, pero a la vez tampoco te suelta. Es un tira y afloja, un sí pero no, una de cal y una de arena, y al final pues te desconcierta, te vuelve un poco loco, loca lo que te estoy diciendo, no sabes a qué tenerte con esta persona. Bueno, así es lo que estoy viendo, y yo no depende de mí lo que hacen en las lecturas. Yo lo transmito tal cual lo veo y tengo que ser muy sincera. Así que, pues bueno, depende un poco de ti también seguir en esta conexión o no. Si no quieres estar con esta persona, pues ya. Vamos a ver. Opción número dos, bruja morada. Vamos a ver qué hará. Que yo no veo cambios, muy significativos próximamente en esta persona, que te digo la verdad. Se me ha caído ya la templanza, siento que puede haber ahí comunicación, es como que va a seguir observándote, va a seguir estando pendiente de ti y en algún momento siento que va a comunicarse contigo si hace tiempo que no habláis, para proponerte algún plan o para tener ahí un acercamiento. De momento yo siento que es como que están las cosas un poco paradas en muchos de los casos, que hay insatisfacción y tú estás un poco ya harto de esta situación. Es como que ya estás poniendo un poco límites, porque te cansas de que esta persona te busque siempre cuando él quiere, cuando ella quiere, solo cuando le interesa, o que lleve él o ella las riendas de la relación. Bueno, yo siento que va a haber ahí comunicación. Lo próximo que veo es que va a haber ahí comunicación. No se quiere arriesgar todavía. Es una persona que no te ofrece lo que tú quieres en este momento, ese compromiso, que no toma decisiones, que no. Yo veo que hay sentimientos, pero también bloqueos. Y está esperando un poco a sentirse más seguro, porque o segura, porque es verdad que tiene aquí bastante pasión, hay aquí. Yo lo próximo que veo es comunicación, que puede ser que te contacte, que habléis ahí, que tengáis alguna conversación.
pero le sigo viendo muy indeciso, indecisa. Es como que no termina de avanzar. Y también te digo que sigo viendo aquí toxicidad. Es como mucha pasión, pero luego también es verdad que hay enganche, ¿no? No desapareces de su mente para nada y sigue ahí aunque a veces permanezca en silencio o que te hable poco. Es lo que veo. Quiere acercarse pero no encuentra el valor. Entonces yo siento que necesita tiempo para ordenar, pues eso, sus emociones, para gestionarlo todo, pero ya estás, yo te veo también cansada, cansado de ese tiempo, ¿no? Yo lo próximo que va a hacer, en muchos de los casos, siento que te va a contactar, pero va a ser a lo mejor un contacto breve, ¿no? Pues qué tal estás, qué tal te va, he pensado en ti, algo así, algo muy breve. Y para algunos puede ser incluso que tengáis un encuentro pasional, pero cambios significativos en la relación, pues sinceramente no los veo, ¿ves? Es como a veces vengo, voy como con estos impulsos del loco, el diablo sigo ahí enganchado a ti y tú a mí. Hay aquí mucha pasión, mucha atracción, pero luego no me decido, ¿no? Sí que es verdad que en muchos de los casos veo ahí algún contacto, como por impulso, que te escriba, te llame, hay algún contacto y tengáis ahí en algunos casos un acercamiento y algo pasional. O a lo mejor os encontréis en algún sitio, algo así veo. Opción número 2, bruja morada. ¿Qué hará próximamente esta persona? Opción número 2, bruja morada. ¿Qué hará? A la hora de tener una estabilidad contigo le cuesta muchísimo. Yo veo conversaciones. Que te hable, que te salude, que habléis, así como por sorpresa, que te diga a lo mejor que no te ha olvidado, pero luego, a la hora de avanzar, fíjate, el corazón y la voz, corta los avances o no te es claro. Es decir, actúa como con falsedad, no termina de abrirse a ti. No, no, si yo no estoy enamorado, enamorada de ti, o, ay, pues es que sí, pero ahora mismo no puedo tener un compromiso serio y estable contigo. Es como, sí, pero no. Te lo vuelvo a decir. Entonces, lo próximo que veo, sí, alguna conversación, algún acercamiento, pero no va a ser nada significativo. Si tenéis un encuentro pasional, se va a quedar en eso. Y luego a lo mejor desaparece un tiempo. Vamos a ver qué hará próximamente. Veo algún encuentro ahí para muchos de los casos, porque esta persona no te puede olvidar. Y yo siento que esta persona sí que tiene sentimientos por ti. Veo noticias, ¿ves? Se me ha caído el amor y la buena noticia, pero es pan pa' hoy y hambre para mañana, como se suele decir aquí en España, ¿ves? La advertencia, pan pa' hoy y hambre para mañana. Es decir, vale, sí, quedamos, nos vemos, tenemos un encuentro pasional, nos lo pasamos maravillosamente bien, pero luego el duelo. No sé qué hacer con esto, me retrocedo, vuelvo otra vez con la parada a estar en stand-by, a estar ahí como sin construir nada contigo, no tengo ese despertar, no avanzo, no. Entonces, bueno, pues depende un poco de ti si quieres esta situación, esta relación, porque yo lo que estoy viendo es que vas a seguir en esa línea contigo. Tienes que ver si esto te merece la pena o no, ¿vale? Y tú decides, por supuesto, lo que os digo siempre. El tarot nos habla de energías, el tarot nos habla de una situación actual, si te resuena, pero claro, tú tienes el control de, de decidir si esto te viene bien, si te compensa, si no, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí tu lectura, opción número 2, Bruja Morada. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Regálame un like, coméntame qué opción has elegido, suscríbete al canal, hipea el vídeo, me ayuda a seguir adelante, a continuar, a tener más visibilidad en esta plataforma, en YouTube. Gracias por todo. Vamos a sacar por último un consejo para ti, opción número 2, Bruja Morada, un consejo para ti. La vidente de los sueños, conciencia, manifestación, realidad transformada. Eres alguien muy intuitiva, intuitivo, y a lo mejor esta conexión ha venido a enseñarte, ha venido a que aprendas, a ponerte en tu lugar, a priorizarte, a quererte más. A lo mejor no te compensa que esta persona te busque solo por el interés o cuando a él o a ella le conviene, ¿no? Que maneje todo él o ella. Así que me están diciendo que, bueno, que valores si esto te compensa, que valores si verdaderamente merece la pena estar ahí o romper con patrones con esa torre que me salió al principio. Igual es una parte de un aprendizaje que tienes que realizar y solo lo puedes hacer tú, nadie lo puede hacer por ti, también te digo. Abundancia y prosperidad. Mira, el 16 es la torre. Si rompes con patrones limitantes, si rompes con patrones que estás repetitivos, que estás repitiendo, tendrás esa abundancia y esa prosperidad y tu vida cambiará. Es el consejo que te están dando y es un consejo muy potente, ¿eh? Ojo, pero eres la única persona que lo puedes hacer, nadie lo puede hacer por ti, aunque a veces cuesta, tienes que valorar las cosas. Sopesa si esta relación te compensa o no y decide.
Opción número 2, bruja morada. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya ayudado, que te haya resonado. Gracias por todo. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos. Como siempre os digo, martes y viernes a las 9 de la noche, hora española. Si por lo que sea no puedo subir el vídeo, os lo notifico a través de las publicaciones del canal. Muchas gracias por todo. Que vaya genial. Hasta pronto. Opción número 3, bruja azul. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías entre vosotros, vosotras. Opción número 3, bruja azul. ¿Cómo están las energías ahora mismo entre vosotros, vosotras? Opción número 3, bruja azul. Expresión emocional. Bueno, yo siento que esta persona es como que está un poco tanteando el terreno contigo, ¿vale? Mirando a ver hacia ti cómo te expresas, cómo te desenvuelves con él o con ella, ¿no? Está tanteando el terreno contigo con esas máscaras a ver si le interesa, si no, ¿ves? Y le veo como muy introspectivo, introspectiva, como pensando mucho hacia adentro, no dándote a entender nada en muchos de los casos. Es como, voy a ver cómo te comportas tú y en función de cómo te comportes tú, así actúo, ¿no? Y estoy pensando mucho cómo hacer las cosas contigo. Siento que está un poco en un laberinto de emociones y que es como que serás para mí, igual no. Dependiendo de cómo actúes, así actúo yo, ¿no? Lo que sí que estoy viendo en esta opción, que me está llegando muchísimo y te lo tengo que transmitir, es que yo siento que esta persona es como que puede estar tanteando la situación contigo y como que incluso puede darte alguna señal, pero para que seas tú la que actúe o el que actúe, ¿no? Vamos a ver, es lo que más me está llegando. No sé por qué me está llegando esto, voy a confirmarlo con el tarot. Opción número 3, bruja azul. ¿Qué piensa de ti de la situación? Opción número 3, bruja azul. Vamos a ver qué piensa de ti de la situación contigo. Opción número 3, bruja azul. Bueno, pues está con este 2 de espadas, está un poco inseguro, insegura, no sabe qué hacer, está indeciso, indecisa. ¿Ves? Es que me sale aquí 4 de copas, es como, bueno, no sé hacia dónde va esto, no sé si a lo mejor esto llegará a algo. Piensa mucho en ti, pero le veo con muchas dudas. Sí que es verdad que sí que veo sentimientos en esta opción. Me sale aquí los enamorados abriéndome la lectura. Le gustas muchísimo, le atraes muchísimo, pero es como que de momento está tanteando un poco el terreno, pero no tiene las fuerzas para avanzar o está mirando a ver cómo te comportas, qué haces, te intereso o no. Pero es verdad que sí que veo a alguien que quiere saber si, o sea, si aún tiene posibilidades contigo, ¿vale? ¿Ves? Está un poco oculta con esa introspección, pero a la vez siento que sí que le llamas bastante la atención y que te echa de menos. Piensa que a lo mejor eres tú la que se ha alejado o el que se ha alejado y se pregunta si puede volver a intentarlo contigo o si es buena idea acercarse a ti, ¿vale? Sí, es que veo ahí como tanteando un poco, mirando a ver si puede hablar contigo. Yo siento que muchos de los casos esta persona te manda señales o quiere mandarte señales. Voy a ver luego en qué hará, pero es que ya lo estoy viendo aquí, entonces te lo tengo que decir, ¿vale? Yo siento que sigue pendiente de ti y que hay algo aquí que no has soltado, es decir, con este diablo. En algunos de los casos puede ser que sea una pareja o que haya tenido ya algo contigo, adáptalo. Tenéis que adaptar, como siempre os digo, son interactivos generales, no es una consulta privada. Si no resuena, elige otra opción o si te resuena, adáptalo. Es que le veo como mal, como durmiendo mal, como pensando mucho en ti, como dándole muchas vueltas a la cabeza, cortando a lo mejor pensamientos de voy hacia ella, hacia él, le digo lo que siento, le digo que no lo he olvidado. Yo en esta opción veo mucho como que puede ser una pareja o alguien con el que has tenido algo y no ha funcionado, ¿vale? Si no te resuena, ya te digo, escojo otra opción. Yo siento que sigue pendiente de ti, que no ha conseguido cerrar esta historia, que hay dudas sobre si todavía existe esta conexión. Y yo siento que todavía tiene sentimientos por ti. Le apetecería regresar hacia ti, hacia igual construir algo contigo, retomar el contacto, si a lo mejor no habléis nada. Opción número 3, bruja azul. ¿Qué piensa de ti, de la situación? ¿Qué piensa de ti?
¿Ves? Le apetecería, como te digo, fluir. ¿Se acuerda de los momentos vividos contigo? ¿Si habéis vivido momentos juntos, juntas? Y si no, es como que le das positividad. Pero también es verdad que ahora mismo está intentando no avanzar. Está sopesando mucho todo. Por este no pasar, me habla también de eso, ¿no? De que está poniéndose muchos límites. Que está mirando a ver qué haces, pero espiándote bastante, se imagina mucho contigo, tiene incluso fantasías sexuales contigo, pasionales. Hay algo ahí por vivir, hay una sinfonía inacabada, hay algo que tenéis que vivir todavía. Y yo siento que es como que hay una regeneración en vuestro vínculo, hay aquí algo que es como algo que tiene que volver, otra oportunidad, ¿no? O algo que hay pendiente. Pero sí que es verdad que esta persona yo la veo un poco alejada, alejado de ti y tú de lo de ella. Entonces, bueno, pues está ahí un poco tanteando, como te he dicho al principio de la lectura, tanteando a ver hacia dónde va esto, si tiene oportunidad, si tú estarías receptiva, receptivo a abrirte a él o a ella o tener una conversación. Yo en muchos de los casos veo contacto cero, o que están las cosas muy estancadas, o que si habláis, pues bueno, están las cosas paradas. Vamos a ver qué siente. Opción número 3, bruja azul, qué siente por ti. Opción número 3, bruja azul, qué siente. Te echa de menos, ¿eh? Te echa de menos. Yo siento que todavía hay interés. Le sigues llamando muchísimo la atención. Aquí hay, pues eso, distancia de por medio, con el 6 de espadas. Siento que hay emociones que aparecen cuando menos se lo espera y que todavía siente que algo ha quedado pendiente, es lo que te estoy diciendo, lo que te he dicho antes, ¿no? Hay algo pendiente por vivir entre nosotros, nosotras. Eh, Le apetecería avanzar, pero es verdad que ahora igual piensa que no es el momento. Yo veo así como muchos bloqueos. Lo que más le apetece y lo que más siente es que le apetecería muchísimo hablarte, como por sorpresa, lanzarse, ¿no? A ver qué tal estás, oye, cuéntame esto, cuéntame lo otro, mira, no te he olvidado, es como abrirse. Pero por otro lado, con este no pasar, es como, estoy tanteando el terreno, me estoy poniendo una careta emocional también, no quiero pasarlo mal, estoy, bueno, un poco tomando distancia con este 6 de espadas que me salió en el corte. Puede haber distancia geográfica y si no hay distancia geográfica, esta persona está tomando distancia. Hay una mezcla entre nostalgia y deseo, también estoy viendo, ¿eh? Con este 6 de copas que me salió aquí. Hay cargas emocionales, te recuerda muchísimo, pero es verdad que están las cosas muy estancadas. Yo veo que todavía siente por ti, ¿eh? Aunque esta persona está distanciada de ti, pero mira, hay una conexión que no ha olvidado. Mira, y sale aquí el 2 de copas y la templanza. Puede ser que en el pasado no haya hecho las cosas bien y que quiera darse una oportunidad contigo, ¿eh? Miraré ahora qué hará, pero sí que todavía siente bastante por ti. El sol, sí, siente mucho por ti, pero ya te digo, es como le apetecería avanzar y tener un éxito contigo, pero con este ermitaño es como que se mete mucho en sí mismo, en sí misma, con esta introspección y no quiere darte a entender lo que siente. Están las cosas ahora muy estancadas, pero a la vez tampoco te suelta, ¿eh? O sea, que es una mezcla de ambas cosas. Opción número 3, bruja azul. ¿Qué siente por ti ahora mismo? Opción número 3, bruja azul. ¿Qué siente por ti ahora mismo? Que hay muchísima atracción, no te ha olvidado para nada. Física y mental, ¿vale? Mucha atracción. Hubo un flechazo en su momento, que ese flechazo sigue ahí, bastante importante, bastante. Y aquí yo siento que le apetecería evolucionar, que le apetecería darse una oportunidad contigo. Pero es verdad que no ha sido sincero, sincera contigo, hay aquí falta de franqueza. Y el futuro sí que le apetecería tener algo contigo, hay algo como pendiente, o él o ella lo cree así. Pero es verdad que fíjate que es como que, y si yo me acerco y tú huyes de mí, y sigue este alejamiento, entonces está un poco ocultándote lo que siente porque también tiene miedo de que si se acerca, pues tú no le des a lo mejor con la puerta a las narices o le digas, mira, no quiero nada contigo, ya tuviste tu oportunidad y como que tú no estés en la misma línea que él, ¿no? En el mismo momento que él a la hora de tener algo contigo, ¿no? Y esto le echa mucho para atrás. Vale, vamos a ver qué hará por último. Vamos a ver qué hará. También tengo hasta curiosidad por saber si esta persona se va a mover o va a hacer algo. Opción número 3, bruja azul, ¿qué hará esta persona contigo con la situación? Opción número 3, bruja azul, ¿qué hará? Bueno, pues ahí hay como esa insatisfacción, lo que te digo.
yo siento que esta persona va a hacer algún movimiento, pero fíjate que yo siento que más que hablar de él o ella, va a intentar llamar tu atención de alguna manera, es decir, te va a dejar pequeñas señales. Puede ser reacciones a tus redes sociales, un me gusta, si tiene acceso a tus redes sociales, o a lo mejor un comentario en una red social o yo qué sé, imagínate, si le tienes en el móvil, tienes su teléfono, pues a lo mejor que te ponga un me gusta a una historia tuya, a una publicación, a un estado, o, ¿ves? Cuando menos te lo esperes con este loco, cuando menos te lo esperes, va a hacer alguna pequeña interacción contigo, puede mirar tus historias con frecuencia si no las has bloqueado. Yo siento que es que esta persona quiere que notes su presencia con este emperador y este caballero de bastos. Pero sí que es verdad que con el 4 de oros es como eso, como sigo pendiente de ti y cuando menos te lo esperes voy a avanzar, aunque sea un avance pequeñito. Está esperando una señal por tu parte, que tú le des a él una señal y más bien quiere que le hables tú, entonces por eso va a hacer una pequeña señal, ¿no? Te puede dar alguna indirecta de alguna manera, quiere que note su presencia y está esperando, como te digo, que seas tú el que avance o la que avance. Sí, es eso. ¿Vale? O a lo mejor igual, imagínate, sabe dónde trabajas y va a buscarte un día o te lo encuentras en algún sitio, pero no es por casualidad, es porque esta persona lo ha querido así. O yo qué sé, un compañero tuyo te habla de él o de ella, o trabajáis en el mismo sitio y te lo encuentras allí. Me habla también el trabajo, el área laboral para algunos, o cuando tú estés trabajando, a lo mejor un comentario que te pongan en una red social, o a través de compañeros de trabajo, o a través de alguien, ¿vale? Si no tiene tus redes sociales, si no tiene acceso a ellas. Es como que no busca perseguirte, pero te está como invitando a que te acerques tú a él o a ella. Y va a ser cuando menos te lo esperes con ese loco, como te digo. Esto te va a generar inestabilidad. Es como que vas a decir, pero ¿y esto? O sea, no te lo vas a esperar para nada. Pero ¿y esto a cuento de qué viene? A lo mejor después de tanto tiempo. O se sigue acordando entonces de mí, porque fíjate, es como que le vas a dar vueltas a quiere algo conmigo, no quiere nada conmigo, va a pasar lo mismo que la otra vez, o esto hacia dónde va. Entonces te veo como uff, con esta torre, volviendo un poco al pasado, destruyendo un poco a lo mejor corazas que tú tenías ahí de no voy a volver a hablarle, o sí, es que veo eso. Tengo que ser sincera, contigo con respecto a ello. Quiere que te acerques tú, con lo cual quiere dejar una puerta abierta a que tú le hables o a que tú des el primer paso. Porque no quiere pasarlo mal ni sufrir ni cometer algún error en ese sentido. Entonces lo que quiere es, vale, hago una interacción o te voy a buscar el trabajo o te encuentro, te saludo y no te digo nada más, o te pongo un me gusta o reacciono a un estado tuyo o pongo una canción en mis redes sociales que era nuestra canción favorita y tú la ves, es como, ¿vale? No para de pensarlo, de darle vueltas a la cabeza, pero sí que es verdad que ya te digo que no va a tardar en hacerlo mucho, ¿eh? Y te va a descolocar muchísimo. Es como que está esperando una señal tuya para también, igual, o que le des tú a lo mejor, si él te pone un me gusta o ella, si tú reaccionas a eso, o le escribes tú, o le llamas, o, ¿vale? Voy a abrir una puerta, a ver, ¿hacia dónde va esto? Y si no, pues a lo mejor si haces algo para que él, o si le mandas tú una señal, también. Puede ser, o que él te mande una señal de esa manera, algo indirecto, o que se la mandes tú. O que él espere que se la mandes tú y por eso actúe, ¿no? Es decir, bueno, voy a hacer algo a ver cómo reacciona ella, aunque sea algo minúsculo, pequeño. Bueno, pues compartir un estado tal, o a lo mejor recordar una foto juntos, juntas, a ver si ella dice algo o él, a ver si, no sé si me estoy explicando bien, es como abrir un poco una puerta para ver cómo reaccionas tú, para ver si con esa señal tú te acercas, ¿vale? Opción número 3, bruja azul, que era próximamente, y esto va a ser próximamente, o sea, no tardando mucho, ¿ves? La bruja es como, voy a limpiar un poco ahí esos obstáculos, a ver si avanzamos, a ver si con esto podemos construir algo, esto empieza a funcionar o a fluir, ¿no? Podemos crear algo. Un pequeño detalle me hablan, un pequeño detalle que va a tener ahí contigo, directamente aunque sea, es decir, pues eso.
Mira, que nuestra canción es tal, la voy a poner en redes sociales, a ver si la ves y comentas, o un me gusta en una foto tuya que estás guapísima, guapísimo. O si no tiene acceso a tus redes sociales porque la has bloqueado, o ni a tu teléfono, pues bueno, pues a través de otras personas. O voy a ir a tu trabajo un momento, a ver, o te voy a llamar y te voy a hacer una pérdida, por ejemplo, ¿vale? Si tiene acceso a tu móvil. Es una pequeña acción que esto va a ser como, a ver, si tú te pones en contacto conmigo o cortas todo, o no tengo ninguna posibilidad. Esta persona quiere saber si tiene alguna posibilidad contigo o ya cierra esta relación definitivamente y no hay nada que hacer. Y lo va a hacer así, de esa forma, ¿no? Vamos a ver si así esta persona, o sea, tú me correspondes o no, o ya mira, paso de ti porque ya intento cerrar este ciclo porque ya no hay nada que hacer. Opción número 3, bruja azul. ¿Qué hará próximamente esta persona contigo? Es que le sigues llamando la atención y esta persona te espía, ¿eh? ¿Ves? Por sorpresa, con ese loco. Por sorpresa, cuando menos te lo esperes. Un me gusta, una llamada, una conversación. Voy a aparecer cuando menos te lo esperes. Voy a ir a tu trabajo, que sé dónde trabajas. Voy a acercarme donde vives. Por sorpresa. Voy a poner un me gusta. Algo que mueva un poco todo, ¿ves? Quieres respuesta. Quieres saber si verdaderamente aquí hay algo o ya no hay nada. Entonces hay un golpe ahí de karma. Es como, estoy cansado de esperar, cansada, sigues conectado a mi energía, conectada, sigues ahí o ya paso de todo. O verdaderamente lo que estoy sintiendo de que nos tenemos que dar otra oportunidad es solo cosa mía, ¿no? Sí, es que yo siento que ese es el reloj de arena. Es un poco cuestión de tiempo que esta persona actúe, que te dé a entender ahí un movimiento. Ya está cansado, cansada de estar en secreto, de estar como metido en un pozo sin saber nada de él. Y va a haber ahí un despertar. Como te digo, va a haber ahí un movimiento y quieres saber un poco si tú estás receptivo a ello o no, o receptivo, ¿vale? Esto es lo que me dicen. Y va a ser muy próximamente, cuando menos te lo esperes. Pero los próximos días, semanas, meses, como mucho, mucho, el mes que viene, adáptalo porque sois muchas personas, pero yo lo veo en este mes, en los próximos días, para la mayoría de vosotros. Próximos días, semanas, como muchas semanas. Yo meses tampoco veo. Normalmente cuando se hace una lectura es de aquí a 3 meses. Pero como os digo siempre, hacer lecturas generales yo conecto con la energía de muchas personas. No es como una lectura personal privada que conecto solo con la energía de una persona. O bueno, o a lo mejor por quien me pregunta, ¿no? Además de esa persona, que no tiene nada que ver. Muchas veces me preguntáis ahora si retomaré las consultas privadas. De momento no, pero bueno, me lo estoy planteando. Quizás en un futuro sí, ya os avisaré. Van a ser muy pocos cupos, también te digo. Así que bueno, si la retomo, yo os avisaré. Hasta aquí tu lectura, opción número 3, Bruja Azul. Gracias por tu apoyo, por tu cariño. Regálame un like, coméntame, suscríbete al canal, hipea el vídeo también. Todo esto me ayuda a crecer. Comparte el vídeo con alguien si crees que le puede ayudar. Pon un me gusta. Gracias por estar ahí, por tu apoyo, por tu cariño. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número 3, Bruja Azul. Un consejo para ti. Abundancia y prosperidad. Bueno, te dicen que mires hacia dónde está esa abundancia y prosperidad en tu vida, si merece la pena a lo mejor tener una nueva oportunidad con esta persona o no, depende de ti, como os digo siempre. Reclama tu poder, donde brilles, donde estés cómoda, cómodo, donde puedas ser tú, donde haya felicidad, alegría, estabilidad, ahí es. Donde tengas también tu mente tranquila, donde tu salud mental esté bien y tu salud física. Ahí es. Muchas veces nos enfocamos en lo de en muchas películas, series, en el amor tóxico, el amor ese que tiene que tener idas y vueltas, que no, el amor es algo estable, el amor es algo sano, ¿vale? Entonces recuerda eso, por favor, porque tenemos a veces conceptos erróneos de lo que es el amor verdadero. Bueno, hay gente que a lo mejor quiere esto, ¿no? Una relación inestable, bueno, vale, pues también. Pero por lo general el amor no es mariposas en el estómago, el amor es estar tranquilo, estar bien, alguien que te hace sentir bien, que lo tienes ahí, que te apoya en lo bueno, en lo malo y que te hace ser mejor persona y que te ayuda, que celebra tus logros, tanto en el amor de pareja como de relaciones de amistad, familias, porque hay muchos tipos de amor, como siempre os digo. Opción número 3, Bruja Azul, hasta aquí tu lectura.
Gracias por todo, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos, como os digo, siempre martes y viernes a las 9 de la noche hora española. Si por lo que sea no puedo subir el vídeo o grabarlo, os lo notifico en las publicaciones del canal. También normalmente suelo poneros de qué va a tratar los vídeos si me da tiempo, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Pues el día antes, 2 días antes, en cuanto ya sé de qué va a hablar el vídeo, de qué va a tratar, os lo suelo publicar para que lo sepáis, por si os interesa el tema del vídeo. Gracias por todo, que vaya genial. Nos vemos en próximos interactivos. Te deseo lo mejor como siempre. Hasta pronto.